ustedes por estar aquí en esta tarde quizás un poco desapacible y, por supuesto, muchas gracias a los organizadores de la Universidad de la Experiencia por haberme invitado a participar bueno, en estas jornadas y en estas charlas que a lo largo de todo el semestre están recibiendo. Bueno, yo, como ya me ha presentado la profesora, pertenezco al área de ciencia política de esta universidad y mis líneas de investigación principales siempre han estado vinculadas a movimientos sociales y a migraciones desde los países magrebíes hacia Europa. He prestado mucha atención a la política local, a la protesta, al activismo, y mi país de referencia siempre ha sido, desde que inicié mis estudios doctorales, en Marruecos. Por lo cual, a pesar de que, bueno, a nivel de docencia pues abarco todo el mundo árabo-islámico, para mí es muy gratificante y un placer pues, compartir con ustedes parte de lo que han sido mis investigaciones y mis estudios desde que inicié pues eso, mi carrera académica hasta hoy. Y lo que le proponía a ustedes y lo que propuse en su momento para esta conferencia es prestar atención a la monarquía marroquí, a la monarquía alauita como un centro de poder que nos explica muchas cosas sobre las dinámicas y sobre la evolución del país y de un sistema político que es tan especial y tan particular como voy a intentar bueno, pues trasladarles a lo largo de esta sesión. Antes de nada, y antes de presentarles el esquema que voy a seguir, quise traerles un poco como para romper el hielo y quizás ser un poco provocadora, una cita de que quizás sea el mayor experto que hay en el mundo sobre Marruecos, y es un académico español que además fue bueno, pues uno de mis directores de tesis, es el profesor Bernabé López, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él decía lo siguiente, lo dijo en varias ocasiones, en conferencias y también en alguno de sus escritos. Dice: nadie puede negar que institucional y constitucionalmente el rey de Marruecos es el único fusible, por utilizar una oportuna expresión de Felipe González que define con claridad la organización de un sistema político cargado de riesgos. ¿Qué es lo que nos dice, digamos, esta definición un poco del papel de la monarquía dentro del sistema político marroquí? Bueno, pues lo primero es que tenemos una monarquía que reina y que gobierna. Es decir, que ejerce un control sobre el poder legislativo, que preside el Consejo de Ministros, que tiene esferas restringidas de decisión y de influencia. Vamos a ver qué son los ministerios de soberanía, algo que pertenece y continúa perteneciendo al monarca alauita. Es una monarquía que es capaz de fundar y de promover instituciones paraestatales, es decir, instituciones que están más allá de los órganos que podemos definir clásicamente como pertenecidos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y es además una institución que tiene un gobierno en paralelo, que es el Consejo Real. Es decir, tiene una serie de mecanismos que hace que la monarquía sea capaz de capitalizar todos los riesgos, pero al mismo tiempo todos los éxitos. Y esto es algo peligroso porque al final la monarquía alauita se acaba responsabilizando de la gestión del día a día, de la política diaria. ¿Y qué ocurre cuando la monarquía absorbe todos esos poderes? Pues lo que ocurre es que los demás integrantes del sistema político acaban eludiendo responsabilidades y, consecuentemente, el gobierno se transforma en un mero gestor de las directrices que vienen definidas desde arriba. Lo que vamos a ver hoy es que la monarquía alauita es una monarquía ejecutiva. Esto es un término que acuñó el propio Mohamed VI, es decir, una monarquía que está presente, monarquía que decide, que toma decisiones. Y además que, como todos sabemos, ha recibido el apoyo de grandes potencias globales, de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, y un poco porque siempre, y estoy segura que ustedes habrán oído la expresión de la excepcionalidad marroquí, porque en Marruecos, en comparación con otros países del entorno, sí ha aparecido como un oasis de estabilidad. Lo que quiero también señalar, antes de que empecemos a ver un poco la ponencia que tengo preparada, es que a pesar de que veamos la monarquía como un ente que lo capitaliza y domina todo el sistema político,
Marruecos también es un país que tiene una historia polifacética y que además tiene una arena política muy compleja, y esto hace de este país, que lo tenemos tan cerca de nosotros, pues un laboratorio muy interesante, un laboratorio de investigación muy interesante y un país que verdaderamente merece la pena conocer a todos los niveles. Y bueno, esta es un poco mi misión en la tarde de hoy. ¿Qué es un poco lo que tengo preparado? Bueno, pues en primer lugar, una introducción general, es decir, algunos datos sobre la configuración geográfica, sobre la configuración urbana del país, cuáles son los recursos naturales, los recursos económicos con los que cuenta el país, cuestiones de demografía y de población, de distribución de la población, y una pequeña introducción a lo que ha sido la historia de Marruecos, desde la formación de ese protoestado con la dinastía idrisí hasta el proceso de descolonización. Después lo que vamos a analizar son los elementos de poder de la monarquía alauita, es decir, todos los símbolos religiosos y de autoridad que tradicionalmente se le han ido atribuyendo a los soberanos marroquíes y aquellas prácticas políticas que le han permitido consolidar la centralidad del rey dentro del sistema político. Luego me gustaría prestar un poco de atención a lo que ha sido la evolución política de los 3 monarcas que han reinado Marruecos después de la descolonización, durante todo el periodo poscolonial. ¿Cuáles han sido los principales hitos que de alguna manera han definido su modo de gobernanza? Nos va a decir mucho también sobre la evolución del sistema y sobre cómo la monarquía ha sabido sobrevivir a todas las crisis que se han ido sucediendo desde la independencia hasta hoy. Y yo luego, para terminar, pues hablar un poco de la estructura de poder en Marruecos, prestando atención a quiénes son las élites que forman parte del sistema y quiénes son las que forman las élites también que forman parte de la oposición al sistema, para concluir con algunos de los que creo que pueden ser los desafíos políticos más importantes, tanto a nivel interno del país como en lo que se refiere a las relaciones exteriores de Marruecos con la sociedad internacional. Bueno, aquí tienen un mapa de Marruecos. Quizás algunos de ustedes conocen el país, han tenido la oportunidad de estar allí, y si no, seguramente saben que es un territorio que es geográficamente muy diverso. Es decir, podemos encontrar zonas fértiles y cálidas, sobre todo en lo que es la costa mediterránea y la costa atlántica, pero al mismo tiempo encontramos zonas montañosas, nevadas durante gran parte del año, en la zona de la cordillera del Atlas. Alguien puede pensar que cómo es posible encontrar una estación de esquí en Marruecos. Bueno, pues hay estaciones de esquí, aparte de zonas desérticas en la zona del sur y del sudeste. También pueden ver aquí en el mapa que hay importantes centros urbanos a lo largo de principalmente toda la costa del país. Tenemos Tánger, tenemos Rabat, tenemos Casablanca, tenemos Agadir, y luego ya en el interior importantes núcleos también como pueden ser Fez, Meknès y Marrakech. En lo que se refiere a cuestiones del clima, quizás es más relevante este año que ningún otro, el país sufre normalmente de importantes periodos de sequía. Especialmente el de este año ha sido muy dramático y ha afectado a la economía del país enormemente, junto con toda la recesión económica que ha estado viviendo desde la pandemia. La importancia del agua es vital, sobre todo para una actividad que es todavía muy importante para el país, que es la agricultura. Es todavía el 17% del Producto Interior Bruto y fundamentalmente una fuente de recursos enormemente importante para todas las zonas rurales. Todavía en el país hay mucha población rural que depende de la agricultura. ¿Cuáles son los recursos naturales del país? Bueno, la pesca es muy importante, sobre todo en toda la zona de la costa atlántica. Los fosfatos, en el caso de Marruecos estamos hablando de las 3/4 partes de las reservas mundiales de fosfatos. Hidrocarburos, aunque todavía hay una certeza de que existen zonas que son posibles pero todavía no están explotadas, como por ejemplo en la zona de Figuí, que es muy cercana a la frontera con
con Argelia y luego, por supuesto, todos los recursos naturales que afectan al Sáhara Occidental. Y aquí estamos hablando de los bancos de pesca, estamos hablando de los fosfatos y estamos hablando también de los hidrocarburos. Y aquí tenemos una de las primeras polémicas o conflictos en los que está inmerso Marruecos, y es la explotación de recursos naturales que se sitúan dentro del territorio del Sáhara Occidental. Esto afecta y ha afectado a las relaciones con la Unión Europea y a las relaciones bilaterales entre distintos países, ¿no? Polémicas entre lo que se ha considerado como territorio que Marruecos no puede explotar, por ejemplo, a través de las distintas sentencias del Tribunal Superior Europeo, y luego las posiciones que dentro desde la Comisión se han tenido para favorecer un poco pues, las relaciones comerciales con Marruecos. En cualquier caso, existe una presencia y una explotación de Marruecos dentro de estos caladeros de pesca, dentro de los hidrocarburos y de las zonas de fosfatos. Marruecos, ¿cómo es Marruecos? Bueno, en comparación con sus países del entorno, estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de Argelia, de una población un poco menor, estamos hablando de en torno a unos 36 millones de habitantes, y además una población diversa en lo que se refiere a su composición étnica. En torno al 60% de la población sería arabófona y el 40% de la población restante sería amazigh. Amazigh es la palabra que se utiliza ahora más comúnmente para referirse a los bereberes. A los bereberes. 40% de la población... ¿Ahora? Vale. Pues como decía antes, perdón, es que igual me muevo demasiado. Como decía antes, estamos hablando de una población que está compuesta en torno a un 60% de arabófonos y a un 40% de amazigh. Amazigh es la palabra que se utiliza ahora más comúnmente para referirnos a las poblaciones bereberes. En lo que se refiere, y mire, en el mapa tiene la distribución de grupos etnolingüísticos, distinguiendo entre las zonas arabófonas y las zonas berberófonas. ¿Dónde se concentra fundamentalmente la población berberófona, la población bereber en Marruecos? Bueno, pues en el norte, que sería la parte que corresponde al Rif y al Yebala. Ellos hablan un dialecto bereber que se llama Tarifit. La zona del Atlas, que hablan un dialecto que se llama Tamazight, y la zona del Sus, el sudeste, que hablan un dialecto que se llama Tashelhit. Y el nivel de inteligibilidad entre ellos varía, es decir, por ejemplo, los berberófonos de la zona del sur se entienden mejor con los del Atlas que, por ejemplo, con los del norte de Marruecos. Y los del norte de Marruecos se entienden mejor con los kabiles de Argelia que con el resto de las poblaciones bereberes de Marruecos. Es decir, es una composición étnica, bueno, pues particular. En el ámbito religioso, bueno, pues es menos particular quizás. Estamos hablando de un 99% de musulmanes suníes de rito malikí, y todavía existen, bueno, pues una población minoritaria, muy minoritaria, de origen cristiano y judío. Los judíos fueron pues, bueno, una comunidad muy importante, sobre todo durante los años 40 del siglo pasado, llegando a ser hasta 250.000, pero bueno, después de la creación del Estado de Israel pues hubo muchas migraciones hacia el nuevo Estado, y en la actualidad estamos hablando en torno a unos 4.000 y 6.000 personas, fundamentalmente de origen sefardí, es decir, judíos que fueron expulsados del Reino de España y Portugal. Si hablamos de otras cuestiones de carácter demográfico, tasa de alfabetización, bueno, a nivel nacional está en torno al 73%, pero hay que tener en cuenta que hay muchas diferencias entre lo que es la población urbana y la población rural. En la población rural el nivel de alfabetización desciende mucho y afecta sobre todo a las mujeres. Tasa de desempleo, una cuestión fundamental, no solamente para Marruecos, sino para el resto de los países del Magreb. Es una tasa de desempleo alta y que afecta de manera muy dramática, sobre todo a las poblaciones más jóvenes. En torno a un 22% estaba en los últimos años y este año está ya en el 27%.
PIB per cápita, bueno, se sitúa, digamos, que en la media de la región y los principales sectores económicos que contribuyen a su economía son los minerales, el fosfato, el turismo, la industria del automóvil, el procesamiento de alimentos, los textiles, la construcción, la energía, la pesca, la agricultura. Es una economía que depende mucho de la exportación de bienes y servicios, hasta un 35% del PIB. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es una economía que es muy vulnerable a cualquier cosa que pase en el exterior, es decir, a cualquier shock que pase fuera, a cualquier shock exógeno, conflictos internacionales, recesión económica en la Unión Europea. Bueno, pues todas estas cuestiones, por ejemplo, estos dos ejemplos, ahora mismo están afectando a la economía marroquí de manera muy importante. Y otra cuestión, cuando hablamos de la estructura económica de Marruecos, es que las remesas siguen jugando un papel trascendental. Es decir, el dinero que envían los emigrados marroquíes a sus territorios de origen, a sus países, a sus familias, sigue siendo muy importante, hasta 6 billones de dólares, lo que supone el 10% del Producto Interior Bruto del país. Es decir, la emigración marroquí tiene un papel muy importante a nivel económico. Vamos a pasar entonces en esta introducción un poco a hablar de ese periodo previo a la monarquía, digamos, al periodo de la monarquía contemporánea, postcolonial, al que prestaremos un poco más de atención. Bueno, la fundación del Estado de Marruecos normalmente se vincula a la presencia y a la consolidación de la dinastía idrisí en el país, en torno al 788 y el 959. Es una especie de protoestado en el que se encuentran los orígenes de las dinastías jerifianas, ya veremos después qué significa este término, pero con dinastía jerifiana nos estamos refiriendo a un origen noble de los reyes de Marruecos, y ese origen noble va a estar vinculado a una descendencia del profeta Mahoma. Bueno, pues la primera dinastía jerifiana la encontramos en el Emirato idrisí, con el fundador de la misma, que fue Idris Abdellah, y que establece la capital en Fez, en la ciudad de Fez, que va a ser la capital del Reino de Marruecos durante muchísimos siglos. ¿Cuál es el modelo de organización política que se establece en este momento? Bueno, pues es algo que ya nos da muchas pistas sobre cuáles van a ser los pilares y el sustento de la monarquía marroquí. Vamos a tener un poder que va a utilizar elementos religiosos, elementos de poder, es decir, ese vínculo directo con la dinastía, con la descendencia del profeta Mahoma, instrumentos de coerción para imponerse sobre otros grupos de poder y la necesidad de establecer alianzas con líderes religiosos y alianzas con líderes tribales. Y sobre todo también el control sobre las redes comerciales. Y eso es un poco lo que va a configurar este primer protoestado de Marruecos durante el siglo VIII. Evidentemente, la dinastía y el Emirato idrisí fue posteriormente pues, absorbido, ¿no?, por el empuje de los omeyas de Córdoba, de los fatimíes de Ifriquilla, siguientes dinastías bereberes que siguen, aparte de los almorávides, los almohades, los mariníes, los saidíes. Es importante tener en cuenta que Marruecos no fue parte del Imperio Otomano, a diferencia del resto de los países vecinos del país, y que en este contexto de dominio del Imperio Otomano, en Marruecos se consolidan nuevas dinastías de origen jerifiano, es decir, nuevas dinastías que tienen ese vínculo religioso de conexión de ser descendientes del profeta Mahoma. Y la dinastía alawí, la dinastía que gobierna a día de hoy, se consolida en el poder en el año 1666. Y lo hace partiendo pues, de un liderazgo de un descendiente de Ali por vía de Fátima,
en la zona, digamos, en las zonas desérticas del sur. ¿Y qué es lo que consigue esta dinastía? Bueno, pues lo que consigue fundamentalmente es unir distintos territorios que antes funcionaban como ciudades-estado. Ciudades-estado que eran controladas por notables, por jefes militares y que ahora se mantienen bajo un control fundamentalmente militar que se logra gracias al establecimiento de distintos fuertes para la seguridad de las rutas comerciales. ¿Qué es lo que establece la dinastía idrisí en Marruecos y que nos da paso a la siguiente etapa, que es la de intercambio y inicio de la colonización de Marruecos? Bueno, pues lo que establece es un sistema fiscal mucho más moderno, se abre económicamente al entorno más internacional y a un comercio y a un intercambio con las potencias europeas. Y en este punto es cuando empieza, a lo largo de todo el siglo XIX, la penetración más comercial que militar por parte de los países europeos en el país, a diferencia de lo que ocurre en otros países vecinos como pudiera ser Argelia. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En primer lugar, porque había una cierta inestabilidad interna dentro de Marruecos y, en segundo lugar, porque no estaba claro y no había un acuerdo sobre a qué potencia europea se le debía de dar la concesión o el derecho de intervenir en Marruecos, a diferencia de lo que había ocurrido en otros países. En cualquier caso, durante todo este periodo del siglo XIX, la dinastía idrisí lo que establece es un sistema imperial, es decir, un sistema imperial que además ejerce un control sobre todas las actividades comerciales. Y este control sobre todas las actividades comerciales sirve de intercambio con potencias exteriores que tienen intereses en la región, como por ejemplo Francia, como por ejemplo España o como por ejemplo el Reino Unido. Y lo que ocurre es que progresivamente todas estas potencias van ganando espacios de soberanía dentro de Marruecos y sobre todo una capacidad de escapar a la jurisdicción marroquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque empiezan a asentarse y se les empiezan a otorgar ciertos privilegios de ejercer una cierta autonomía en la gestión de los acuerdos económicos y de las actividades económicas. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que genera mucha malestar, ¿no? Malestar dentro de lo que había sido la estructura tradicional de la sociedad marroquí, que se había organizado siempre en torno a tres núcleos principales: el clan, la zawiya y el marsen. Luego veremos qué son estos elementos, pero el clan es fácil. El clan es aquel ente que se encargaba de la organización de la producción. La zawiya es algo así como una cofradía religiosa. Y estas zawiyas son las que se encargaban de la organización de todo lo que tenía que ver con la sacralidad. Y el marsen, luego hablaremos de él, se encargaba de la organización administrativa del imperio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que con toda esta penetración de agentes externos comienza un malestar, comienzan las revueltas, comienzan las protestas, hay una disidencia por parte de las grandes familias, emergen poderes locales, políticos, religiosos que se muestran contrarios a la presencia colonial y el país se encuentra inmerso en una situación en la que hay muchas presiones. Una presión interna, que es una presión económica, una presión política, una presión militar, y luego la presión que ejercen también las potencias coloniales. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que contra todo lo que podría esperar, el sultán de Marruecos lo que hace es ceder y ceder concesiones hasta que en el año 1912 se establece el protectorado hispano-francés. Un protectorado al país dividido y fraccionado en varios territorios. Tendremos el protectorado español
en el norte de Marruecos, además de las zonas del sur, de Sidi Ifni, de Tarfaya y luego lo que será el Sáhara, la provincia del Sáhara español, es decir, Samra el Jarrah y luego Río de Oro. Y luego tendríamos el protectorado francés, que se situaría en el este y el sur del país. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que desde el año 1912 hasta la década de los años 20, digamos que es cuando se establecen las bases del protectorado en las dos partes. Y a partir de la década de los años 20 es cuando empezamos a ver resistencia anticolonial, tanto en la zona española como en la zona francesa. Y esta resistencia se va a caracterizar por tener dos tendencias. Por una parte, una tendencia religiosa y tradicional, que va a estar liderada por una figura que se llama Alal el-Fassi. Alal el-Fassi es el autor que crea la idea del Gran Marruecos, es decir, ese Gran Marruecos que incorpora el Sáhara, que incorpora Ceuta, que incorpora Melilla, que incorpora otras partes de los países vecinos. Y luego otra tendencia más laica, más modernista, que va a ser la de Ahmed Belafreg. Dentro del periodo del protectorado, en el año 1927 sube al trono Mohamed V, Mohamed Ben Youssef, que se le va a llamar o se le va a conocer con el nombre, el apelativo del sultán de las ciudades. Y hasta los años 40 había mantenido como una posición un tanto tibia, pero a partir de entonces se va a posicionar a favor de la recuperación de todos los derechos territoriales de Marruecos. Y se va a posicionar, digamos, en línea de lo que ya era un movimiento nacionalista dentro del país. Un movimiento nacionalista que va a tener dos protagonistas principales: el Ejército de Liberación Marroquí, que lo vamos a encontrar en las montañas, en esas montañas bereberes que les enseñé antes, y luego las organizaciones secretas nacionalistas que van a estar en las ciudades. Y va a ser este movimiento nacionalista el que va a pedir la vuelta del sultán, que había sido mandado al exilio por Francia, que vuelva a Marruecos. Después, bueno, pues de varias revueltas, como pueden ustedes imaginar, tanto en las montañas como en las ciudades, contra los poderes Nada, continúo entonces. Bueno, pues como les estaba contando, se empieza a generar toda esta lucha del movimiento nacional contra la presencia francesa y española, y que acaba pues, con la vuelta del sultán del exilio y la independencia del protectorado franco-español en el año 1956. En cualquier caso, esta independencia en el 56 se da en la parte norte del país, el protectorado del norte que correspondía a España, en toda la zona del protectorado español, pero el resto de territorios que quedaban bajo dominio español se va produciendo en diferentes escalas. En el año 1958 accede y se retrae a Marruecos el territorio de Tarfaya, en el 69 Sidi Ifni, y en el año 1975, como ustedes saben, pues los dos territorios que corresponden al Sáhara Occidental, es decir, Saly al-Hamra y el Río de Oro. Desde entonces, luego veremos un poco más en detalle qué ha ocurrido, pero lo que el periodo poscolonial ha consolidado es un sistema en el que, como ustedes ven, el rey es el centro del mismo. Es el centro del mismo, tiene capacidad de influencia tanto sobre el poder ejecutivo como el poder legislativo, incluso el poder judicial, si lo hubiera puesto en la imagen, estaría ahí, en tanto en cuanto es el presidente del Consejo Superior de la Magistratura, dando lugar a un sistema en el que hay tres líneas rojas. La imagen que ven al fondo es bueno, la costa de la ciudad de Agadir,
y se pueden ver en las montañas tres palabras que se pueden encontrar en muchos sitios de Marruecos y que son Allah, Dios, Al-Watan, patria, Al-Malik, rey. Dios, patria y rey. Y estas son las tres palabras o los tres límites, las tres líneas rojas que definen en Marruecos lo que es permitido políticamente. Y es un poco lo que vamos a ver en la siguiente parte. En este segundo apartado lo que quería enseñarles es un poco lo que son los elementos de poder de la monarquía alauita. La monarquía alauí, como habíamos visto, está en el poder en Marruecos del siglo XVII. Se gestiona, se crea a partir de esos asentamientos en la zona de Tafilalet y que van avanzando hasta el control de la capital del Fez. Es una dinastía que se asienta sobre unas interpretaciones culturales muy particulares que exaltan un rol carismático de los sultanes marroquíes y además defienden y aportan una serie de símbolos religiosos de autoridad. Y uno de ellos es el de Emir al-Muminin. No sé si alguna vez han oído esta expresión. La traducción sería algo así como comendador de los creyentes. Es un título islámico que tradicionalmente se ha asociado al de califa y es la máxima autoridad religiosa entre los musulmanes suníes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la base de este título es esa conexión jerifiana de la dinastía alauita de ser descendientes del profeta Mahoma y que le confiere esa relación directa. Otro símbolo de autoridad es la baraka. No sé si han oído esta expresión, pero si han podido viajar a Marruecos, es muy común, por ejemplo, a la hora de saludarse, que te digan la expresión baraklofi. Es como que la baraka esté contigo. ¿Y qué es la baraka? Bueno, la baraka es algo así como la fortuna, la protección divina. La baraka es como una fuerza divina que fluye por la naturaleza y las personas y que provoca o es capaz de provocar la aventura humana. Es decir, la religiosidad popular considera que hay personas a las que Dios elige para transmitir su baraka y cuya intermediación al fiel pues puede hacer que se vean cumplidos sus deseos o que incluso le pueda transmitir la propia baraka. Esto tiene que ver mucho con el Islam popular, con el culto a los santones. Es decir, hay un Islam popular en el que hay procesiones, en el que hay celebraciones anuales en las que se visitan morabitos, en los que se visitan tumbas de esos santones o de sus descendientes porque se cree, bueno, o porque se consideran que esas personas han sido piadosas y han sido poseedores de esa baraka. Y, desde luego, eso es algo que se ha atribuido siempre a la monarquía alauita. Incluso el propio Hassan II, ya veremos luego por qué, después de ser capaz de sobrevivir a 2 atentados, a 2 intentos de golpe de Estado, pues se consideraba que verdaderamente tenía esa fortuna divina, ¿no? Esa baraka. Y además de eso, luego tenemos otras prácticas consuetudinarias, ¿no? Que la más representativa es la baya. Es una especie de consentimiento, de un consentimiento otorgado de obediencia al gobernante. Y es algo que se celebra anualmente y que se cristaliza en lo que se llama la mubaya, es decir, el mismo término, pero ponemos una M y una U delante. Es una especie de pacto social. Un pacto social que se renueva anualmente en una ceremonia que tiene un importante despliegue a nivel simbólico, como pueden estar viendo. El rey entra a caballo, tiene ese parasol, está rodeado de los notables, de representantes del gobierno, de notables tribales, de representantes del pueblo, que van vestidos con esas túnicas blancas y con el tarbush, ese gorro rojo de fasí,
y que representa bueno, pues que, a los ulemas y a los notables del país, ¿no? Que es un signo de distinción. Y es un besamanos, aparte de esta procesión, es un besamanos en los que se refleja pues, esa sumisión por parte del pueblo al monarca de Marruecos, en torno a un contrato social en el que el monarca se compromete a mantener la paz, a mantener el orden público, la seguridad de los individuos del territorio, la justicia, el respeto al Islam, y el pueblo, por su parte, se compromete a la lealtad al monarca. Y esto es algo que se celebra todos los años. Esta imagen que ustedes ven aquí se repite todos los años en Marruecos. Además de eso, tenemos otra figura importante, que es la del Maghsem. El Maghsem, la traducción desde el árabe, es algo así como el almacén, la despensa, es decir, esa habitación que está detrás de la habitación principal y en la cual tú puedes acceder a recursos. Algo así. ¿Para qué se utilizaba el término Maghsem? Se utilizaba y se sigue utilizando ahora, pero antes se refería a la corte del sultán. ¿Quién eran los que formaban parte de la corte del sultán? Pues la administración regional y provincial, el ejército, todos los individuos que formaban parte de la misma y que tenían una función principal, y esta era la colecta de impuestos. Durante todo el periodo procolonial, incluso postcolonial, Marruecos se ha conocido tradicionalmente como un territorio dividido entre dos zonas. El Bled al-Maghsem, es decir, Bled y esta palabra, y Bled al-Siba. ¿Qué es el Bled al-Maghsem? El Bled al-Maghsem eran los territorios que reconocían la autoridad del sultán y que pagaban impuestos. Y el Bled al-Siba eran como los territorios rebeldes. Podían reconocer la autoridad espiritual del sultán, pero muchas veces no pagaban impuestos. A día de hoy esta palabra se sigue utilizando. Si ustedes ven las noticias, si ustedes pasean por alguna calle de cualquier ciudad de Marruecos, pueden escuchar la palabra Maghsem perfectamente. Se utiliza para decir, este es del gobierno, este es del poder, este está en el sistema. Eso popularmente, pero ¿quiénes son el Maghsem hoy? ¿O qué es el Maghsem hoy? Bueno, pues es una serie de grupos que forman parte de una alianza informal de gobierno. Una alianza informal en la que, por supuesto, está la monarquía, pero también están sus consejeros, hombres de negocios, burócratas de alto nivel, jefes tribales, es decir, una serie de personas que al final son decisores políticos externos y que están por encima del control de otros órganos elegidos a través de selecciones, como pueden ser los gobiernos o como puede ser el Parlamento. Es decir, son instituciones que vienen del pasado, pero que se han ido reconfigurando con el paso del tiempo y que están presentes todavía en lo que es la gestión de la política cotidiana en Marruecos. Aquí tienen una diapositiva en la que pueden encontrar los tres reyes de Marruecos del periodo postcolonial, desde Mohamed V, Hassan II y en el centro el rey actual, Mohamed VI. En todos ellos, la continuidad y la capacidad de la monarquía de seguir siendo un actor principal dentro del sistema ha descansado en la capacidad que han tenido ellos y que ha tenido la monarquía para ir adaptándose a los retos de cada momento. Y para eso ha hecho uso de diferentes instrumentos. Por una parte, esos mecanismos culturales de poder que hemos estado viendo, esos símbolos religiosos y tradicionales de autoridad, el control administrativo, es decir, ese Maghsem, ese poder paralelo que ejerce influencia sobre las decisiones políticas del día a día, y luego el control sobre las Fuerzas Armadas. Y además de eso, ha utilizado otros dos instrumentos importantes.
Por un lado, los pactos políticos y, por otro lado, el control del campo ideológico. Los pactos políticos. ¿Qué son los pactos políticos? Bueno, la institución monárquica es el principal polo de poder, pero para ejercer esa hegemonía ha tenido que crear un campo social y político plural. Si ustedes piensan en Túnez, si ustedes piensan en Argelia o en Libia, después de la independencia, normalmente lo que van a encontrar son sistemas de partido único. En el caso de Marruecos, no. En el caso de Marruecos lo que van a encontrar son sistemas pluripartidistas. ¿Por qué? Porque la monarquía va a favorecer que exista un campo plural. Porque mientras existan varias fuerzas, yo siempre voy a ser el árbitro. Ese moto de divide y vencerás, bueno, pues es algo que los distintos monarcas, después de la independencia, han hecho suyo precisamente para mantener esa posición hegemónica y de control sobre lo que ocurre en el país y sobre las decisiones que se toman en el país. En cualquier caso, no siempre ha sido fácil y la monarquía ha tenido que establecer pactos con sectores económicos, con sectores sociales, con sectores políticos. Y esto ha dado lugar pues, a lo que se ha llamado y se utiliza en la ciencia política, utilizamos en la ciencia política dinámicas de inclusión y exclusión. Es decir, se incluyen algunos actores en el sistema político y se excluyen a otros actores. ¿Por qué? Pues por varias razones. ¿Por qué son necesarios o por qué han sido necesarios estos pactos por parte de la monarquía alauita? En primer lugar, porque no ha sido capaz de erradicar las fuentes alternativas de poder. Es decir, en la independencia, con un sultán que había vivido en el exilio y no había estado en la lucha anticolonial, ese discurso nacionalista no podía ser combatido por alguien que había estado fuera. Necesitó incorporar a los partidos nacionalistas. En el discurso religioso, él es una autoridad religiosa. El monarca marroquí tiene una autoridad religiosa a nivel de todo el Islam sunita, pero ha tenido contestación interna sobre esa legitimidad. ¿Qué ha tenido que hacer? Pues incluir dentro del juego político a algunos actores islamistas, algunos actores que han protagonizado el discurso religioso en el país. Por la necesidad de controlar a todos los sectores rebeldes. En los años 70 sufre 2 intentos de golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. En los años 2000 el país sufre atentados de carácter salafista. ¿Qué es lo que proporciona o qué es lo que hace, que tiene que hacer la monarquía en esos momentos? Pues incorporar a otros sectores, tecnócratas, clases medias, inclusión de un islamismo moderado. Frente al islamismo radical que nos cuestiona, incluimos dentro de la esfera institucional a partidos islamistas moderados. ¿Por qué? O por otra razón por la que he tenido que hacer uso de estos pactos, pues porque hay una falta o ha habido una falta de ingresos económicos estables. Conseguir la paz social suponía también tener sectores económicos que contribuyeran a esa clase social, a esa paz social, perdón. Y eso ha favorecido, por ejemplo, que hombres de negocios, empresarios, se hayan podido, a través de distintos partidos, formar parte de las instituciones. Y luego también por una dependencia del exterior, es decir, de la ayuda externa, de las relaciones comerciales, de la imagen política de Marruecos, pues ha tenido también que abrir el sistema en determinados momentos, incorporar a clases medias, a personas de profesiones liberales dentro del sistema, asociaciones, ONGs, es decir, abrir el espectro político por la necesidad también de mantener esa imagen pluralista y esa buena imagen de cara al exterior. Y luego la monarquía alauita también ha tenido que controlar el discurso político. Controlar el discurso político para hacer frente a aquellos que podían ser opositores, ¿no? Sobre todo desde el ámbito religioso, que podrían cuestionar su autoridad religiosa, islamistas, y luego sobre los opositores que formaban parte del movimiento de derechos humanos o los compromisos internacionales que tiene y ha tenido la monarquía. Y en ese sentido, pues, ha intentado promover un discurso religioso de moderación,
sobre todo controlando las mezquitas a través de distintas instituciones, tanto las mezquitas dentro de Marruecos como las mezquitas en el exterior, por ejemplo, a través de una institución que es el Consejo de Ulemas para la Comunidad Marroquí en Europa, a través del cual pues, se envían, por ejemplo, ulemas durante el periodo de Ramadán a distintos países de Europa. Por supuesto, eso implica que es un discurso oficial de Marruecos, ¿no?, el que también se difunde dentro de las mezquitas en el exterior. El discurso de la modernización económica, de la modernización social, es decir, abrir el sistema a la inversión extranjera, promover la emancipación de la mujer, eso es algo que también ha intentado capitalizar la monarquía alauita, y luego el discurso de la transformación política, pero una transformación política que ha sido siempre controlada desde arriba. Es decir, una transformación, una apertura del sistema que siempre ha estado controlada por parte de la monarquía. Voy a ver estaba viendo la hora que es, por si podía detenerme un poco más o menos en esto. Creo que voy a ir más rápido porque son las 7 menos 10. Entonces, ¿estamos más o menos? Voy bien, vale. Bueno, pues entonces continúo. Lo que vamos a ver ahora es un repaso un poco rápido en lo que ha sido la evolución de los tres reinados que ha conocido Marruecos desde la independencia hasta nuestros días. En el primer caso, digamos, la primera parte corresponde al reinado de Mohamed V, desde el año 1956 hasta el año 1961. El segundo corresponde a Hassan II hasta el año 1999 y el tercero corresponde al monarca actual, Mohamed VI, desde el año 1999 hasta nuestros días. Como veíamos antes y como decíamos, cuando llega al poder y se constituye como monarca independiente en el año 1956, Mohamed V, existen dos polos de poder en el país. Por un lado, todo el movimiento nacionalista que habíamos visto, el que se había organizado en las ciudades y el que se había organizado en las montañas a través del Ejército de Liberación Nacional, y por otra parte el monarca. Y cada uno tenía una visión diferente de lo que tenía que ser Marruecos. El monarca lo que quería era formar constituir unas formas de gobierno consultivas, y en cambio el movimiento nacionalista de las ciudades lo que quería era una asamblea constituyente, es decir, que las fuerzas políticas que fueran elegidas a través de elecciones decidiesen cuáles iban a ser los términos y la forma de organización política en el momento postcolonial. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que fundamentalmente lo que va a hacer la monarquía es intentar dividir esas fuerzas de oposición. Ya lo decía antes que uno de los lemas ha sido el divide y vencerás. Y para ello lo que hizo fue intentar promover las divisiones dentro del movimiento nacional y además promover la creación de nuevos partidos políticos, es decir, pluralizar el campo político, porque cuanto más plural fuera, más capacidad de arbitrar todo y de seguir manteniéndose como director de orquesta podía tener. Y eso es un poco lo que fue ocurriendo durante todo este periodo, que no estuvo exento de revueltas y de crisis. Crisis fundamentales, sobre todo durante la década de los años 50, en aquellas zonas montañosas, bereberes, en las que había dominado el Ejército de Liberación Nacional. Fueron zonas que no llegaron a integrarse de una forma efectiva durante esos primeros años de independencia y que experimentaron distintos episodios de revuelta en ese sentido. El monarca muere en el año 1961 y le sucede Hassan II, con una cuestión pendiente, y era el problema constitucional, es decir, Marruecos no tenía una constitución en el momento de su independencia y la va a tener en el año 1962 y va a estar definida por un grupo de expertos, un pequeño grupo de expertos, es decir, va a triunfar la posición que había tenido la monarquía desde el inicio, es decir, que fuera algo en petit comité, lo que decidiera la estructura y el sistema organizativo del país, y se va a aprobar en el año 1962
por referéndum. Y lo que es más característico de esta Constitución del año 1962 es que establece el multipartidismo como algo obligatorio. En Argelia tenemos otra situación diferente en esa época. En Túnez, lo mismo. En muchos países del entorno de todo el norte de África tenemos un dominio de un partido único. En cambio, en Marruecos lo que vamos a tener es un sistema multipartidista. ¿Por qué? Precisamente por esas necesidades de la monarquía de seguir controlando la escena política. Y una forma sencilla de hacerlo era fraccionando pues la capacidad de los actores, haciendo más débil la capacidad de los actores de poder tener una posición dominante dentro del país. En el año 1963 se celebran elecciones y ocurre algo que va a ser muy significativo y que va a ser algo que va a predominar desde ese momento hasta ahora. Y es que el partido que triunfa es el Frente para la Defensa de las Instituciones Constitucionales. Es un partido que crea la monarquía, que se crea por el entorno de la monarquía, bajo la figura del que en aquel momento era ministro de Interior y consejero real, Reda Guedira, y esto es algo que la monarquía ha ido practicando sucesivamente, es decir, favorecer la creación de nuevas formaciones políticas afines a Palacio. De hecho, cuando se estudia el sistema político, el sistema de partidos de Marruecos, hay varias distinciones a la hora de analizar el mismo y una de ellas es la de los partidos administrativos o los partidos monárquicos, es decir, aquellos que han sido creados y favorecidos por el monarca. Y lo que vemos en estas elecciones ya son dos tendencias de voto muy significativas. Las zonas urbanas, son las zonas en las que las fuerzas de la oposición van a tener mayor voto. Y las zonas rurales son lo que se van a considerar el sostén del trono. Hay una obra que es clave para estudiar Marruecos, de un politólogo clave para el estudio de Marruecos, como fue Rémy Levaux, y que se titula Le Fellah Marocain, es decir, el campesinado marroquí, Defensor du Trône, el defensor del trono. Son las zonas rurales las que sostienen, a través de sus notables rurales, los partidos administrativos, los que crea el rey, los que están dentro del entorno del Maghzen. Y esto es algo que ocurre desde estas primeras elecciones hasta el día de hoy. Es decir, esta tendencia de voto por diferentes prácticas, por diferentes dinámicas que van detrás de los procesos electorales, pero esto es algo que se ha ido constatando. Es decir, las zonas urbanas tienden a favorecer y a apoyar a las fuerzas de oposición y las zonas rurales son los que han sostenido el sistema. El año 1965 es el punto de inicio, o se toma muchas veces como el punto de inicio de lo que se consideran los años de plomo de Marruecos. Es una huelga general de estudiantes en Casablanca por la crisis social y económica y con una represión tremenda sobre todo el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que en aquel momento estaba controlado fundamentalmente por el movimiento marxista-leninista marroquí y que va a controlar las universidades hasta el año 1984. Los años de plomo es un periodo de violación de derechos sistemática, de desapariciones forzosas, de aparición de centros de detenciones ilegales y que no empiezan a salir a la luz hasta los años 90. Pues muchas veces a través de formas fortuitas, de cartas que los prisioneros podían hacer pasar a través de los carceleros, pues a través de sobornos, de investigaciones de periodistas. Tuve la duda de traerles un par de vídeos que son muy significativos de entrevistas de Hassan II. Durante un periodo de tiempo él concedía, le gustaba estar en la televisión francesa y le solían entrevistar y le preguntaban incluso por la situación de derechos humanos en Marruecos, ¿no? Algunas veces, en el caso de, por ejemplo, de la cárcel ilegal y secreta de Tas Mamar, que se dijo que era el infierno a la tierra, le llegaron a preguntar y dijo, sí, está en el Atlas, es un centro turístico, ¿no? Y en otras ocasiones le preguntaron, pero bueno, la situación de derechos humanos en Marruecos, y él contestó, todo hombre tiene su jardín secreto.
el caso es que a partir de los años 90 las asociaciones y las organizaciones internacionales de derechos humanos empezaron a ejercer más presión sobre Marruecos en todo lo que se refería a la situación de, de las violaciones de derechos que se estaban ocurriendo en el país. Previo a ello, se produjeron distintos episodios de cierre y de apertura del sistema. El estado de excepción llega hasta los años 70, se aprueba una nueva constitución, pero es una constitución que vuelve a reforzar los poderes de la monarquía. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues lo que hace es que surja una mayor insatisfacción dentro de sectores que previamente pues, habían estado muy cercanos a la monarquía, como por ejemplo las fuerzas armadas, el ejército. Y en los años 70, en el año 71 y el año 72, Hassan II va a ser víctima de 2 intentos de golpe de Estado. Y 2 intentos de golpe de Estado por miembros de la propia Casa Militar Real. Uno mientras celebraba su cumpleaños en la residencia de verano del julio del 71 y otro durante un vuelo que realizaba desde Francia cuando intentó ser abatido por 4 F-5. Y de los 2 intentos de golpe de Estado salió ileso, por eso esa idea de que además tenía baraca, ¿no? En cualquier caso, estas situaciones le puso un poco en alerta, es decir, la necesidad de que no podía estar aislado del resto de lo que ocurría en el resto del país y se acercó a las posiciones de otros de partidos políticos, abriendo el sistema. ¿Y abriendo el sistema cómo? Bueno, pues por ejemplo, haciendo concesiones políticas y económicas, la marroquinización de sectores económicos que todavía quedaban en manos de extranjeros, la recuperación de tierras que estaban todavía en manos de colonos, y la legalización de partidos de izquierda. Por ejemplo, el antiguo Partido Comunista Marroquí pues, fue legalizado en este tiempo. Y sobre todo lo que va a ser la clave de todo, y es tener un objetivo nacional, la recuperación del Sáhara Occidental. Y es en los años 70 cuando ese objetivo de recuperación del Sáhara Occidental va a generar un consenso entre el trono y entre la oposición también. El trono, además, no solamente buscaba una legitimidad de esa centralidad de la monarquía dentro del sistema político, sino que además, bueno, pues de alguna manera servía para apartar al ejército de la política, destinándolo pues, a la recuperación del Sáhara. En octubre del año 1975, el Tribunal de La Haya emite un dictamen y considera en el que intenta un poco contentar a todas las partes que estaban involucradas en el conflicto del Sáhara Occidental. Por un lado, lo que dice es que el Sáhara Occidental no era tierra de nadie, es decir, que había tribus con las que el colonizador tuvo que pactar. Por otro lado, negaba los vínculos de soberanía territorial alegados por Marruecos, pero sí reconocía vínculos de vasallaje, de reconocimiento espiritual del sultán por parte de algunas tribus dentro del territorio. ¿Qué es lo que hace Hassan II? Que interpreta esta sentencia, este dictamen, como favorable y organiza la Marcha Verde. La Marcha Verde con la idea de recuperar, presionando en aquel momento a España, que todavía tenía el control sobre el territorio, con una marcha de 350.000 marroquíes que habían sido reclutados por todas las partes del país y que son enviados hasta la frontera del Sáhara. Como ustedes saben, la situación concluye con el Tratado de Madrid el 14 de noviembre del año 1975 y que se produce un reparto del territorio entre Marruecos y Mauritania. Esta situación este clima de recuperación, entre comillas, del Sáhara Occidental genera un proceso de apertura dentro del sistema. Se producen unas nuevas elecciones en las que las fuerzas de oposición consiguen estar representadas institucionalmente, pero es un periodo de distensión que se vuelve a cerrar. Y se vuelve a cerrar en los años 80. Es lo que se conoce con el nombre de las revueltas del pan. Las revueltas del pan se producen por el incremento de los precios de los bienes de consumo de primera necesidad, de la harina, del azúcar, del aceite. Y todo esto viene
por el ajuste y los planes de reajuste económico promovidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, que obligan de alguna manera a Marruecos a cortar las subvenciones a estos productos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se suceden distintas revueltas en distintas partes del país y que van a generar un cierre nuevamente del sistema, un recrudecimiento del régimen, una mayor opresión sobre esos sectores movilizados, y este cierre no va a empezar a volver a abrirse, el sistema no va a volver a abrirse hasta los años 90, cuando va a empezar a perfilarse el proceso de sucesión. Es decir, cómo se va a gestionar el proceso de sucesión desde Hassan II hasta Mohamed VI. Y entonces, en ese momento, es cuando comienza a configurarse lo que se conoce con el nombre de la alternancia. Es decir, la alternancia supone un relevo en las élites políticas del país y la inclusión de las fuerzas que habían sido parte de la oposición. Se cristaliza en el año 1997, cuando se constituye el gobierno de la Kutla, que va a tener el Partido Nacionalista tradicional dentro del gobierno de coalición, la Unión de Fuerzas Socialistas y luego el Partido del Progreso y el Socialismo, que era una escisión del Partido Comunista Marroquí. Es decir, los partidos que habían formado parte de la oposición tradicional ahora están al frente del gobierno. Por eso les decía antes estas dinámicas de inclusión, de exclusión, de hacer pactos, de ir incorporando elementos para poder sobrevivir a los retos y a los desafíos que en cada periodo la monarquía pues, se ha ido encontrando. Y en este momento, a partir del año 99, es cuando tenemos pues, el inicio del reinado actual de Mohamed VI, que comienza con un cierto espíritu de apertura. Si ustedes lo recuerdan, había muchísimas noticias sobre bueno, pues, esa esperanza, ¿no?, de democratización que venía de la mano de Mohamed VI. Durante los primeros años se le conocía como el rey de los pobres, hizo gestos simbólicos muy importantes, la destitución del que había sido el ministro de Interior de su padre, Dies Brasri, una persona muy denostada por toda la oposición. Viajaba a esa zona del Rif, que siempre había sido conflictiva, combativa con la monarquía, hacía un viaje para intentar confraternizar con todas esas regiones que siempre pues, habían sido más rebeldes o habían mostrado un espíritu de mayor rebeldía. Y bueno, pues, el ambiente general pues, era un ambiente de una cierta apertura hacia la democracia, pero lo que hemos visto a lo largo de estas 2 décadas es que en realidad lo que ha experimentado Marruecos ha sido una reconfiguración del autoritarismo. Es decir, tenemos un sistema que sigue siendo autoritario, pero un sistema que es neoautoritario. Tenemos nuevas prácticas, nuevas formas en las que la monarquía, pues, por ejemplo, uno de los instrumentos que ha utilizado para seguir adaptándose a los desafíos del entorno es la cooptación de élites que vienen del activismo, la cooptación de élites que vienen de asociaciones, de la sociedad civil, de nuevos partidos de oposición. Y lo que tenemos a día de hoy pues, es una monarquía que sigue siendo ejecutiva, que sigue siendo una monarquía que reina y gobierna y que ha ido combinando momentos de apertura con momentos de cierre del sistema, como lo han hecho pues, sus predecesores. Momentos de apertura, por ejemplo, la aprobación de la Mudawana. La Mudawana es el Código Civil que rige, pues, por ejemplo, cuestiones referentes al matrimonio, al divorcio, a la poligamia. Y en ese sentido pues, ha habido una reforma muy importante para Marruecos en comparación con lo que, como otros países del entorno y con lo que había sido el Estado pasado. También hubo un interno de justicia transicional, es decir, de esclarecer sobre todo lo que había pasado durante los años de plomo de su padre, de intentar dar testimonio a lo que habían sido víctimas de violaciones de derechos humanos durante todo el periodo anterior.
pero con bastantes limitaciones, es decir, procesales fundamentalmente. Nadie de los que fueron identificados como responsables pues, fueron objeto de ninguna pena procesal ni judicial. Y luego, bueno, pues, dentro de las últimas políticas antes de las primaveras árabes o de las últimas medidas puestas en marcha, pues está, como ustedes pueden haber oído, pues el Plan de Autonomía para el Sáhara, ¿no? Como piedra fundamental de la postura que la monarquía alauita, bajo la figura de Mohamed VI, mantiene como solución al conflicto en el territorio. Y ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Tras las protestas de la primavera árabe, en el caso de Marruecos, y esa es otra cosa que diferencia a lo ocurrido en otros países del entorno, si ustedes recuerdan el caso de Túnez, el caso de Egipto, las primeras reacciones por parte de los poderes fue un enfrentamiento con los manifestantes. En el caso de Marruecos, no. Lo que se decidió es las protestas pueden fluir y yo lo que os voy a proponer es una reforma constitucional. Por una reforma constitucional siguiendo estas líneas. ¿Y cuál fue la reforma constitucional que se aprobó? Bueno, pues una en la que la autoridad real y efectiva sigue estando en manos del monarca. La Constitución del año 2011 establece que Marruecos es una monarquía constitucional, parlamentaria y democrática, y un sistema en el que, a pesar de que pierde su carácter sagrado, sigue siendo inviolable. Es decir, la Constitución sigue garantizando su inviolabilidad, tiene la capacidad de nombrar al jefe de gobierno, como diferencia respecto al texto anterior, tiene que ser dentro del partido vencedor de las elecciones, pero mantiene lo que se ha conocido siempre como los ministerios de soberanía, es decir, unos ministerios sobre los que el monarca tiene capacidad de decidir quiénes van a encabezarlo, y no necesariamente tienen que tener una afiliación partidista. Normalmente son personas que tienen más una vinculación personal con el monarca. Y estos ministerios son fundamentales. Es el Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Religiosos. Además, preside el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros, hay dos tipos de consejos dentro del Ejecutivo en Marruecos, Consejo de Ministros y Consejo de Gobierno. El Consejo de Ministros es el que define las orientaciones estratégicas generales del Estado y el Consejo de Gobierno es un poco el que se encarga de ir perfilándolas y definiéndolas. Es decir, que tiene dentro de esta estructura también una primacía sobre las decisiones del Ejecutivo. Además, sus discursos son muy importantes. A lo largo del año, el monarca emite diferentes discursos en conmemoración de fechas muy señaladas y esos discursos son tomados como la base, como una guía, como una orientación de la política general en torno a la cual se tiene, digamos, que trabajar dentro del Ejecutivo. Y además mantiene autoridad, por supuesto, sobre las Fuerzas Armadas, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y dirige todas las orientaciones de política exterior. Ya para concluir, ¿quiénes son las élites en Marruecos? ¿Quiénes forman parte de la élite en Marruecos? Bueno, tenemos unas élites primarias y unas élites secundarias. Esto es un trabajo realizado por las profesoras Feliu y Parejo hace unos años. Y dentro de las élites primarias tenemos lo que es el núcleo duro de poder en Marruecos, que está formado por el rey y por lo que se conoce como su entorno. Estamos hablando de unas 20 personas, más o menos, es decir, personas de confianza y que tienen una relación de cercanía, bien por cuestiones profesionales o bien por cuestiones de relaciones heredadas, es decir, de amistad. ¿Quiénes son estas élites primarias? Bueno, pues son los miembros del Gabinete Real, por supuesto. El Gabinete Real mantiene una relación directa, los miembros del Gabinete Real tienen una relación directa con el rey, muchas veces de amistad, han sido antiguos compañeros o amigos de infancia, antiguos compañeros del Colegio Real. También forman parte de estas élites primarias, por ejemplo, los directores de algunos servicios del Estado y de las fuerzas de seguridad, el servicio de inteligencia, la policía secreta, el jefe de la gendarmería.
los ministros de soberanía, es decir, esos ministros que son centrales y que siguen definiendo el monarca, y luego los gestores empresariales que están vinculados a los negocios de palacio, es decir, todas esas élites etnocráticas que han ido incorporando el sistema en torno a todos los negocios de palacio. Y dentro de las élites secundarias tenemos élites formales y élites no formales. Élites formales, pues algunas figuras, grandes familias de la política y de la economía del país, familias notables que históricamente han estado vinculadas a la monarquía, distintos rangos superiores de los cuerpos de seguridad del Estado, instituciones paraestatales, es decir, por ejemplo, el Alto Comisionado para la Comisión, el Alto Instituto para la Comisión Audiovisual, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos. Todas estas personas, digamos que son designadas con el favor del margen y de la monarquía y forman parte de estas élites secundarias. El gobierno, los líderes de los partidos políticos y élites parlamentarias, élites burocráticas, a través de la deconcentración del Estado, es decir, de esos funcionarios que el poder, que Rabat envía a las regiones, pues también son élites que forman parte de esta estructura. Y luego élites no formales, pues empresarios, hombres de negocios, medios de comunicación, que también forman parte del entorno secundario del rey. ¿Y quién está dentro de la estructura de oposición? Bueno, pues dentro de la estructura de oposición, a través de todos estos pactos, de todas estas prácticas de cooptación, pues tenemos lo que se ha llamado un círculo integrado y un círculo de no sumisión. ¿Quiénes son parte del círculo integrado? Bueno, pues aquellos que aceptan las reglas del juego. Es decir, aquellos que colaboran con el régimen desde la creencia que es posible transformarlo desde dentro. De alguna manera, estos sectores que forman parte del círculo integrado pues, han contribuido a dar una imagen de credibilidad y de honorabilidad del régimen, ¿no? Y luego el círculo de no sumisión son los que no aceptan las reglas del juego. Es decir, lo que se ha denominado el frente de rechazo. Los que fundamentalmente mantienen una posición crítica y sus posiciones generales y compartidas suelen ser pues, la del establecimiento de una reforma constitucional amplia y una monarquía parlamentaria democrática. Y son sectores que operan fuera de las instituciones, que lo hacen a través de organizaciones, que lo hacen a través de plataformas, de ONGs, de coordinadoras, de colectivos. Y ya para acabar, simplemente algunos de los desafíos actuales más importantes que creo que tiene el país. En primer lugar, y aunque parezca un poco contradictorio con todo lo que he venido diciendo a lo largo de la tarde, la propia monarquía. No sé si han seguido un poco las noticias, pero durante los 10 meses, 11 meses que llevamos, desde 2022, el monarca de Marruecos ha estado prácticamente la mitad del tiempo solamente en Marruecos. Es un monarca que bueno, tiene menos presencia en el país, que ha delegado el trabajo y que estas ausencias reales han llegado a ser paralizantes a nivel institucional. ¿Quiénes son entonces los que dirigen la política marroquí en el día a día? Bueno, pues al final es un grupo muy estrecho de colaboradores, fundamentalmente pues, gente vinculada a ese entorno de 20 personas, y que son personas que despachan con cierta frecuencia con el monarca, ponen en práctica cuáles son las instrucciones que se le dan, a veces tienen que esperar meses para que se le den instrucciones, y en otras ocasiones pues simplemente van improvisando, sobre todo en lo que son medidas, digamos, más superficiales o menos importantes. En los últimos meses ha habido bueno, pues, críticas de intelectuales y de opositores del régimen muy relevantes, ¿no? Que decían que bueno, no se puede gobernar un país a través de Zoom, por ejemplo, o a través de WhatsApp, ¿no? Y es un poco lo que parece que ha ido ocurriendo a lo largo de este último año. ¿Quiénes gobiernan? Bueno, pues gobierna el que es su mano más estrecha, amigo de la infancia, el jefe más importante y de todo el Consejo Real, el máximo responsable de la Policía Secreta, el Ministerio de Exteriores, el ministro de Exteriores, el jefe del Servicio Exterior Secreto y el jefe de la Gendarmería,
Y en contraposición lo que tenemos es un gobierno que no gobierna, es decir, un gobierno que se encarga de ejecutar las decisiones y las directrices que son transmitidas a través del Gabinete Real. Evidentemente, esto genera inquietud, aparte, a pesar de que los medios de comunicación marroquíes, pues, en su mayoría, sobre todo los que digamos son más oficialistas, intentan un poco maquillar la situación, pero esto es algo que la población marroquí conoce perfectamente. Entonces, en una situación de una crisis económica y social como la que vive el país a día de hoy, es decir, una crisis económica que ha sido agravada después de la pandemia, aparte de todas las dificultades económicas que han sufrido muchos países, entre ellas el aumento de los precios de los alimentos, en el caso de Marruecos, pues ha sido muy importante, ¿no? En este último año ha subido un incremento de hasta el 14% en el precio de los productos cotidianos, y además el crecimiento previsto para este año simplemente es del 0,8, el menor de todo el norte de Marruecos. Y a eso le sumamos por la situación de paro y desempleo que habíamos visto al inicio y que afecta fundamentalmente a los sectores más jóvenes de la población. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué los marroquíes no están en la calle protestando? Bueno, pues hubo una oleada muy importante de protestas en el 2014, en el 2015, muy grande en 2016, 2017, pero lo que ha ocurrido es que el sistema y el régimen se han enrocado con una represión muchísimo más feroz y muchísimo más violenta a distintos niveles que en el periodo anterior. Las organizaciones de derechos humanos pues, denuncian chantajes, acoso, campaña de prestigio a las voces más críticas, acoso. Ha habido unas condenas elevadísimas y numerosísimas para todos aquellos, desde periodistas, blogueros, activistas, miembros de asociaciones, simplemente voces críticas contra esta situación en el país. Estamos hablando de condenas a chavales del Hirak que salieron a la calle de más de 20 años de prisión, chavales de 18 años. Y claro, esto genera un ambiente de miedo a lo que puede pasar si se sale a la calle, ¿no? El Sáhara Occidental, ya no me quiero extender mucho más, pero bueno, hemos visto que nunca ha dejado de ser una de las piedras angulares de la política exterior marroquí, pero a día de hoy es más central que nunca. Y además en un contexto en el que Marruecos ha ido desarrollando una política mucho más ofensiva y mucho más activa en lo que se refiere a sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional y a sus posiciones en lo que se refiere a la cuestión del Sáhara, y luego la gestión de la inmigración, que es algo que hemos estado viviendo nosotros en las últimas semanas, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado en Melilla y no solamente cómo gestiona o cómo puede utilizar Marruecos la migración desde que pasa por el país, sino además cómo se gestiona esa migración a nivel interno del mismo. Entonces, yo creo que ya me he pasado y me he excedido muchísimo. Simplemente darles las gracias por su atención y, bueno, encantada de responder a cualquier pregunta o simplemente escuchar cualquier comentario que quieran realizar. Muchas gracias. Hola, no sé si se oye. Yo quería preguntar, por favor, ¿qué relación hay ahora con el tema del Sáhara Occidental entre España y Marruecos? ¿Contesto ya o...? No se ha oído. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Las recogemos todas ahora y ella contesta? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Y luego otra cosa también.
si he escuchado bien, que el rey actual, Mohamed VI, no está viviendo muchísimo en Marruecos. Entonces, ¿dónde es que está viviendo él? Por favor. Gracias, muchas gracias. Sí. Vale, pues muchas gracias por sus preguntas. La relación del Sáhara Occidental, España y Marruecos, bueno, pues es una relación que en estos momentos pasa por un periodo diferente, ¿no? Un periodo diferente y un periodo en el que todavía no tenemos muchas luces sobre las, o muchas luces sobre la explicación que pueda haber en este cambio de orientación y política respecto a la cuestión del conflicto y el estado del Sáhara Occidental. La decisión del gobierno actual, pues de dar un apoyo más o menos claro al plan de autonomía de Marruecos, no es algo nuevo, en su momento ya lo hizo el expresidente Zapatero, pero desde luego hacerlo de una forma tan clara es algo que ha cambiado lo que ha sido la orientación general del país, de España, respecto al conflicto, ¿no? Las razones, bueno, pues probablemente sean muchas. Las oficiales tienen que ver con la gestión de la migración, que era la última cuestión que apuntábamos, ¿no? Pero desde luego estamos en una nueva fase y intentar explicar este cambio quizás va a llevar más tiempo, ¿no? Sobre todo porque no tenemos toda la información sobre todo lo que ha habido detrás y el por qué en este momento y a lo mejor todas las piezas del puzzle. Desde luego, lo que está claro es que Marruecos en estos momentos y desde hace unos años tiene una posición mucho más agresiva en todo lo que tiene que ver al reconocimiento del Sáhara Occidental, y lo hemos visto a lo largo del último verano, ¿no? y hace pocas semanas, ¿no? Con la posibilidad de asistir con Argelia a la cumbre. Entonces, estamos en una nueva etapa en lo que se refiere a la consolidación de apoyos sobre el plan de autonomía de Marruecos respecto al Sáhara, y es una pieza fundamental de su política exterior y es una pieza que define los amigos y los enemigos. Y a día de hoy, pues bueno, las relaciones con Europa, sobre todo por parte de la administración de los últimos años, lo que se ha dicho en distintos discursos, tanto por el ministro de Exteriores como por el propio monarca, en algunos de estos discursos centrales del año, es que tiene que ser una relación de tú a tú con la Unión Europea. Y en esa relación de tú a tú, el Sáhara es una pieza central. Entonces estamos en una nueva fase. ¿Hacia dónde va a ir? Pues es que no sé si alguien lo tiene claro, yo desde luego no lo tengo. Tampoco tengo todos los elementos para intentar explicar o intentar entender por qué se dio ese salto. Bueno, puedo tener mis elucubraciones, pero desde luego no una base científica para decir exactamente el por qué ha sido, ¿no? Pero desde luego estamos en una nueva época. Y el rey actual, sí, la prensa marroquí lo publica, la prensa francesa también lo publica, la prensa española también publica que el rey, bueno, pues es un rey ausente. Lo había sido en periodos anteriores al 2018, estuvo mucho más presente durante la pandemia y ahora parece que, bueno, pasaba mucho tiempo fuera y fundamentalmente en Francia. Tiene, pues bueno, desde hace muchos años, bueno, y su familia siempre, la monarquía siempre ha tenido distintas posesiones en el país y pasa mucho tiempo en Francia.